Santiago miró el medidor de combustible. Su aguja se balanceaba justo por encima de la marca de vacío, burlándose de nuestra situación. Había estado en situaciones difíciles antes. Esta era demasiado cercana al desastre. La voz de Raúl sonó áspera a través de los altavoces de la nave. ¿Cuál es el veredicto, jefe? Apreté el micrófono. Tan mal como pensábamos. Tenemos combustible para un salto más, tal vez 2 si tenemos suerte. Después de eso estaremos flotando en el vacío. Una ráfaga de maldiciones coloridas estalló en varios canales. El resto de la tripulación, Carlos, Víctor y Saúl había estado escuchando. No podía culparlos. Cuando estás mirando a la muerte a la cara, quieres saber exactamente cuán fea es su sonrisa. Opciones. Esto vino de Víctor, nuestro piloto, siempre el pragmático. Me recosté en la silla del capitán, su acolchado gastado, ofreciendo poco consuelo. Tenemos 3 opciones. 1. Nos arrastramos hasta el puesto más cercano y esperamos no quedarnos sin combustible antes de llegar. 2. Enviamos una señal de auxilio y rezamos para que alguien caritativo llegue antes de que se nos acabe el soporte vital. O 3. Hice una pausa. La idea había estado rondándome desde que entramos en este sistema, pero la había descartado como suicida. Ahora, con la espalda contra la pared, no parecía tan descabellada. Dilo de una vez, Santiago, gruñó Carlos. ¿Qué hay detrás de la puerta número 3? Respiré hondo. Vamos tras la bóveda. El silencio llenó los canales de comunicación por un largo momento. Luego, como era de esperarse, todos empezaron a hablar al mismo tiempo. ¿La bóveda? ¿Te refieres a esa vieja historia de fantasmas? Raúl se burló. ¿Has perdido la cabeza? Esto es una locura, dijo Saúl, nuestro médico. La risa de Carlos retumbó a través de los altavoces. Ahora estás hablando. Mejor morir luchando que asfixiarse en esta lata. Los dejé discutir por un minuto antes de intervenir. Muy bien, muy bien. Sé que suena insensato, pero piénsenlo. Estamos en el sistema correcto. Esa estación derelicta está ahí afuera, orbitando el gigante gaseoso. Si incluso la mitad de las historias son ciertas, la recompensa nos cambiaría la vida. Si sobrevivimos. Eso es un gran sí, añadió Víctor en voz baja. Lo admití, pero continué. La forma en que lo veo, nuestras probabilidades no son buenas sin importar lo que elijamos. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad de conseguir algo grande. Siguió más debate, pero podía sentir que la marea estaba cambiando. La desesperación tiene una forma de hacer que lo imposible parezca valer la pena. Uno por uno fueron cediendo. Incluso Saúl, siempre la voz de la precaución, finalmente dio un asentimiento a regañadientes. Está bien, dijo, pero cuando estemos todos muertos o deseando estarlo, no digan que no les advertí. Logré esbozar una sonrisa sombría. Anotado. Muy bien, pongámonos a trabajar. Raúl busca todo lo que pueda sobre el diseño de la estación. Carlos inventaría nuestras armas y equipo. Víctor traza una ruta que conserve cada gota de combustible. Saúl tal vez reza una oración o 2. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. Mientras la tripulación se dispersaba para cumplir con sus tareas, abrí la carta estelar. El gigante gaseoso dominaba la pantalla, sus tormentas arremolinadas ocultando el pequeño punto que representaba la estación. Nuestra posible salvación. O nuestra tumba. Las palabras de mi antiguo mentor resonaron en mi mente. Hay algunos tesoros en este universo que no están destinados a ser encontrados, muchacho. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Me había reído en ese entonces. Ahora, con las vidas de mi tripulación en juego, no estaba tan seguro. Pero ya estábamos comprometidos. Ya fuera riqueza o ruina,
Lo veríamos hasta el final. Solo esperaba que, cuando todo terminara, estuviéramos vivos para arrepentirnos. La estación emergió ante nosotros. Un colosal monumento a una ambición olvidada. Mientras Víctor maniobraba nuestra nave a través del campo de escombros que la rodeaba, había una sensación innegable de peligro, como si fuéramos moscas acercándose a una trampa para insectos. Los niveles de radiación son altos, informó Raúl desde su consola. Lo que sea que pasó aquí no fue bonito. ¿Algún signo de sistemas activos?, pregunté. Negativo. El lugar parece muerto como un... Raúl se detuvo, frunciendo el ceño al mirar sus lecturas. Esperen, estoy recibiendo una especie de firma de energía intermitente desde el núcleo. Débil, pero está ahí. Muy bien, dije. Acércanos, Víctor. Despacio y con cuidado. Nuestra nave se acercó a la bahía de acoplamiento principal. Los sistemas de guía antiguos intentaron atraernos, pero Víctor luchó con los controles, el sudor brotando en su frente. «Maldita sea», murmuró. «La radiación está jugando con nuestros sistemas. No puedo conseguir un bloqueo limpio». Me desabroché del asiento. «Anulación manual. Te guiaré». Mirando a través de la pantalla de visualización, guié a Víctor a través del peligroso acercamiento. Rozamos las paredes de la bahía 2 veces. El sonido del metal chirriando me hizo estremecer, pero finalmente, con un golpe seco, estábamos dentro. «Los sellos no son perfectos, pero aguantarán», informó Carlos, revisando las lecturas de la esclusa de aire. «Tenemos unas 6 horas de oxígeno en nuestros trajes. Después de eso, entonces no perdamos tiempo», dije. «Prepárense». Mientras nos poníamos los trajes ambientales, expuse el plan. Raúl y yo iremos al centro de operaciones, a ver si podemos acceder a algún registro sobreviviente. Carlos, tú y Saúl, revisen los niveles inferiores. Busquen cualquier señal de esa bóveda. Víctor, quédate con la nave. Prepárate para una salida rápida si las cosas se ponen feas. Víctor pareció aliviado de no tener que aventurarse en la estación. No podía culparlo. El lugar irradiaba una sensación de maldad. Con un silbido de presión igualada, la esclusa de aire se abrió. Salimos a un corredor tenuemente iluminado por luces de emergencia parpadeantes. «Muy bien», dije, forzando confianza en mi voz. «Veamos qué secretos esconde este lugar». Raúl y yo nos dirigimos hacia el centro de operaciones. Las paredes estaban marcadas con quemaduras de plasma y lo que parecían ser arañazos de garras. Más de una vez tuvimos que trepar sobre barricadas de metal fundido y plástico derretido. «¿Qué diablos pasó aquí?», susurró Raúl, su voz tensa. «Nada bueno», respondí, sacudiendo la cabeza. «Mantén los ojos abiertos». Doblamos una esquina y nos detuvimos en seco. El corredor frente a nosotros estaba lleno de cadáveres desecados, congelados en poses de terror y agonía. Algunos sostenían armas, otros parecían haber estado corriendo. Todos mostraban signos de una violencia horrible. Raúl se estremeció dentro de su casco. «Vamos», dije. «El centro de operaciones debería estar justo adelante». El centro de operaciones era un desastre de pantallas destrozadas y consolas chispeantes. Raúl inmediatamente se puso a buscar una terminal funcional. «Aquí», llamó después de unos minutos. «Esta todavía tiene algo de energía». Me uní a él, observando cómo sus dedos se movían sobre el teclado. La pantalla se activó, mostrando una cascada de mensajes de error y datos corruptos. «Maldición», murmuró Raúl. «Los sistemas apenas están funcionando, pero creo que puedo... Espera, ¿qué es esto?» Una nueva ventana apareció, llena de texto fragmentado. Mientras Raúl lo recorría, mi sangre se heló. Palabras y frases saltaron hacia mí. Brecha de contención. Entidad XK. Escenario clase. «Raúl», dije con la boca seca, «creo que necesitamos...». Una ráfaga de estática me cortó, seguida de una voz distorsionada que parecía venir de todas partes a la vez. «Intrusos detectados.
Evacúen inmediatamente. Los protocolos de contención serán aplicados. Las luces brillaron cegadoramente antes de sumirnos en la oscuridad total. En la distancia, escuché el inconfundible sonido de maquinaria pesada encendiéndose. Raúl, dije agarrando su brazo, nos vamos. Ahora, la oscuridad nos rodeó mientras Raúl y yo tropezábamos por los corredores, las luces de nuestros cascos, cortando débiles haces a través de la penumbra. Santiago. La voz de Carlos llegó a través del comunicador. ¿Qué diablos está pasando? Todo se oscureció aquí abajo. Malas noticias, jadeé, arrastrando a Raúl alrededor de una esquina. La IA de la estación está activa y no está contenta de que estemos aquí. Un lejano retumbo sacudió las placas del suelo bajo nuestros pies. Raúl, ¿alguna suerte de anular esos protocolos de seguridad? Raúl negó con la cabeza, todavía tecleando furiosamente en su computadora de muñeca. Negativo. Cada vez que encuentro una solución, cambia. Otro temblor, más fuerte esta vez. El gemido del metal bajo estrés resonó a través de la estación. Chicos, la voz de Víctor llegó. Algo está pasando aquí afuera. La estación se está moviendo, realineándose. Víctor, enciende los motores. Prepárate para desacoplarnos en cuanto volvamos. No puedo, respondió Víctor, su voz quebrada. Todos los sistemas se apagaron. Estamos bloqueados. Forcé a mi cerebro a concentrarse, a encontrar una salida a este lío. Nuevo plan. Necesitamos llegar al núcleo central. Si podemos acceder a los sistemas principales allí, tal vez podamos anular este bloqueo. Carlos, Saúl, reúnanse con nosotros en la Unión B7. Desde allí nos dirigiremos al núcleo. Nos reunimos con Carlos y Saúl en la Unión, todos respirando con dificultad. La enorme figura de Carlos estaba tensa, su mano nunca lejos de su arma. Saúl parecía sacudido, su usual calma resquebrajada. Los niveles inferiores son una pesadilla, dijo Carlos. Encontramos señales de algún tipo de último stand. Muchos cuerpos. Algunos de ellos ya no parecían humanos. ¿Alguna señal de la bóveda?, pregunté. Saúl negó con la cabeza. Nada concreto, pero encontramos esto. Sostuvo un pequeño dispositivo, su superficie cubierta de símbolos desconocidos. Lo había agarrado con fuerza una de las manos de los cadáveres, como si su vida dependiera de ello. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, otro violento temblor sacudió la estación. Esta vez, las placas del suelo bajo nosotros se dieron con un chirrido de metal desgarrado. El suelo se abrió y caímos, dando vueltas en la oscuridad, interrumpida por chispas y los gritos del metal. Golpeé fuerte contra algo, el impacto sacándome el aire. Luego, quietud. ¿Todos bien?, pregunté con voz ronca. 3 voces doloridas respondieron. Al menos estábamos vivos. Mientras nuestras luces barrían el área, la magnitud de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos caído en lo que parecía un enorme laboratorio, lleno de tecnología. Y en el centro... ¿Qué diablos son esos?, susurró Carlos. Filas y filas de cápsulas de estasis recubrían las paredes, cada una conteniendo una figura humanoide. Pero a medida que nos acercábamos, nuestras luces revelaron la horripilante verdad. Estos no eran humanos. No más. Extremidades deformadas, rasgos alterados, implantes cibernéticos fusionados grotescamente con la carne. «Esto no está bien», murmuró Saúl, su curiosidad científica luchando con el asco. Este tipo de alteración no es posible. Un recuerdo surgió, no invitado. Mi antiguo mentor advirtiéndome sobre puertas mejor dejadas cerradas. Estaba empezando a entender por qué. Raúl se había dirigido a una consola central. «Chicos, creo que puedo acceder a los sistemas principales desde aquí», pero se detuvo mirándonos. «No estoy seguro de que nos guste lo que encontremos». «Hazlo. Sea lo que sea que esté pasando aquí, necesitamos respuestas». «Trabajando en ello», murmuró Raúl. «La encriptación es... Espera, creo que tengo algo».
Un holograma se materializó sobre la consola. La imagen mostraba a un hombre con un uniforme elaborado, su rostro demacrado y ojos salvajes de miedo. Soy el almirante Caín de la nave científica de la Hegemonía, Ícaro. Si están viendo esto, entonces nuestros protocolos de contención han fallado. La entidad que descubrimos no puede ser controlada, no puede ser razonada. Pensamos que podríamos aprovechar su poder. Fuimos unos tontos. La imagen del almirante titubeó, distorsionándose por un momento antes de estabilizarse. La bóveda no es lo que piensan. Es una prisión, una jaula para algo que nunca debería haber sido despertado. Si valoran su vida, su alma, abandonen este lugar. Destrúyanlo si pueden. Pero hagan lo que hagan, no... El mensaje se cortó abruptamente, dejándonos en un silencio aturdidor. Carlos fue el primero en hablar. Bueno, necesitamos irnos. Lo que sea que esté aquí no vale la pena, dijo Saúl, su voz temblorosa. Estaba inclinado a estar de acuerdo, pero algo me inquietaba. Esperen. El almirante mencionó una bóveda. Tal vez todavía hay algo que podamos sacar de este desastre. ¿Estás loco, Saúl?, dijo Carlos. ¿No escuchaste la advertencia? La escuché, pero ya estamos metidos hasta el cuello. Podríamos ver esto hasta el final. Raúl, ¿puedes encontrar alguna información sobre la ubicación de esta bóveda? Hay un área fuertemente asegurada más adentro del núcleo de la estación. Lecturas de energía masivas. Podría ser lo que estamos buscando, o podría ser nuestra perdición. Votemos, les dije. Todos a favor de seguir adelante. Para mi sorpresa, la mano de Carlos se levantó, junto con la mía. Después de un momento de vacilación, Raúl se unió a nosotros. Saúl negó con la cabeza, incrédulo. Están todos locos, pero no me quedaré aquí solo. Terminemos con esto. Nos adentramos más en el núcleo de la estación, pasando por áreas que parecían ignorar las leyes de la física. La gravedad cambiaba de manera impredecible, y más de una vez nos encontramos con espacios que parecían más grandes por dentro de lo que deberían ser posibles. Al acercarnos a las coordenadas que Raúl había identificado, los sensores de nuestros trajes comenzaron a fallar, y un susurro persistente plagó nuestros canales de comunicación. Allí, señaló Raúl, frente a nosotros había una enorme puerta de bóveda cubierta de patrones cambiantes. ¿Cómo la abrimos?, preguntó Carlos, pasando su mano sobre la superficie alienígena. Los patrones en la puerta comenzaron a brillar. Una voz, tanto en nuestras cabezas como aparentemente en todas partes, habló. Buscadores de conocimiento, cazadores de poder, están en el umbral de la comprensión, pero el conocimiento exige un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? La voz no era ni masculina, ni femenina, ni joven, ni vieja. ¿Cuál es el precio?, pregunté. Todo, respondió la voz. La puerta comenzó a abrirse, revelando un vórtice giratorio de energía más allá. Nos quedamos congelados, atrapados entre el terror y una abrumadora curiosidad antinatural. La elección frente a nosotros era clara: retroceder ahora o adentrarnos en lo desconocido y enfrentar lo que hubiera más allá. Bueno, muchacho, dije, ¿qué haremos? El vórtice giratorio más allá de la puerta de la bóveda emanaba una energía intensa, atrayéndonos hacia adentro. Di un paso adelante. Espera, Saúl me agarró del brazo. Esto es una locura, Santiago. No tenemos idea de lo que hay ahí. Carlos resopló. Ese es el punto, ¿no? Además, escuchaste la voz espeluznante. El conocimiento tiene un precio, y estás dispuesto a pagarlo. Saúl me retó con la mirada. Lo escuché, pero hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Lo que sea que haya ahí, tiene que ser mejor que asfixiarnos lentamente cuando se nos acabe el aire. Con un suspiro resignado, Saúl asintió. Está bien. Pero cuando todo esto se vaya al infierno, recuerden que les advertí. Cruzamos el umbral juntos. En el momento en que lo hicimos, la realidad pareció distorsionarse a nuestro alrededor. Los colores cambiaron. Se convirtieron en cosas para las que no tenía palabras.
Frente a nosotros se extendía una vasta cámara circular, fácilmente de 100 metros de diámetro. A lo largo de las paredes había filas de pilares metálicos, cada uno brillando con una luz azul suave. En el centro, una serie de anillos concéntricos estaban incrustados en el suelo, grabados con patrones en espiral. Pantallas holográficas flotaban en varios puntos alrededor de la habitación, mostrando lo que parecían ser cartas estelares y estructuras moleculares complejas. El texto que acompañaba a estas imágenes estaba compuesto por símbolos angulares y afilados. «Santo cielo», susurró Raúl, sus ojos bien abiertos detrás de la visera de su casco. «Miren esas unidades de procesamiento de datos». Señaló hacia un grupo de estructuras cristalinas cerca de una pared, cada una del tamaño de una persona. Emitían un sonido rítmico y ocasionalmente chispeaban con arcos de energía. A medida que nos adentrábamos, noté que el aire se volvía notablemente más frío. El calor opresivo que habíamos sentido en la parte exterior de la estación había desaparecido, reemplazado por una atmósfera crujiente, casi estéril. «Miren». Carlos señaló una plataforma elevada en el centro de la habitación. Sobre ella había un pequeño cubo de unos 10 centímetros de lado, su superficie de un metal gris opaco. ¿Creen que eso es lo que vinimos a buscar? Una figura se materializó frente a nosotros, humanoides, pero claramente no humanos. Su forma cambiaba constantemente, como si luchara por mantener la coherencia en nuestra realidad. «Bienvenidos, hijos del polvo», habló, su voz la misma que habíamos escuchado en la puerta de la bóveda. «Han venido buscando un tesoro, pero la verdadera riqueza aquí es el conocimiento». «¿Qué eres?», logré preguntar. La forma del ser se onduló. «Soy el guardián, el custodio de los secretos, el último remanente de aquellos a quienes llaman los antiguos». Saúl dio un paso adelante, su curiosidad científica superando su miedo. «¿Estás diciendo que eres uno de los seres que construyeron esta estación?». El guardián pareció divertido. «Esta estación es solo un fragmento, una astilla de nuestra verdadera creación, una prisión y un paraíso, un crisol y una cuna». Raúl tomaba notas frenéticamente en su computadora de muñeca. «¿Qué le pasó al resto de tu especie?». La forma del guardián se oscureció. «Llegamos demasiado lejos, tocamos lo que no debía ser tocado, y en nuestra arrogancia desatamos algo más allá de nuestra comprensión». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La entidad que mencionó el almirante en su mensaje. «Sí», respondió el guardián, «un horror cósmico, un ser de puro caos. Logramos contenerlo, pero a un gran costo. Ahora solo yo permanezco, atado a este lugar por la eternidad». Carlos señaló el cubo en el pedestal. «¿Y eso? ¿Cuál es su propósito?». «Es la llave y el candado, el medio para desatar un poder indescriptible o para sellarlo para siempre. La elección es suya». «¿Qué pasa si lo tomamos?», pregunté. La forma del guardián se onduló ominosamente. «Obtendrán un conocimiento más allá de sus sueños más salvajes, tecnología para remodelar mundos, pero también heredarán nuestra carga, la responsabilidad de mantener a la entidad contenida». «¿Y si lo dejamos?», preguntó Saúl. «Entonces el statu quo permanece. La entidad sigue atrapada, y los secretos del universo permanecen ocultos». Miré a mi tripulación, viendo el conflicto en sus ojos. La promesa de una riqueza y un conocimiento inimaginables se enfrentaba a la aterradora responsabilidad que se nos ofrecía. «Necesitamos discutir esto», le dije al guardián. «Elijan sabiamente, hijos del polvo. El destino de más que solo ustedes pende de un hilo». Mientras el guardián desaparecía, nos agrupamos. «Esto está mucho más allá de lo que firmamos», dijo Saúl. «Sí, pero piensen en el poder. Podríamos cambiarlo todo», argumentó Carlos. Raúl permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre sus notas y el cubo. Los avances tecnológicos, por sí solos,
Es tentador. Yo permanecí callado. La riqueza por la que habíamos venido ahora parecía trivial, pero ¿podríamos manejar la responsabilidad que venía con este poder? ¿Podríamos confiar en nosotros mismos para no cometer los mismos errores que los antiguos? Mientras debatíamos, el guardián reapareció, su forma más inestable que antes. La entidad se agita, advirtió. Su presencia la ha agitado. Deben decidir ahora. Tomen el cubo y huyan, o déjenlo y enfrenten las consecuencias de su intrusión. No tenemos tiempo para un debate, gruñí, mirando el cubo. Necesitamos tomar una decisión. Carlos dio un paso adelante, su enorme figura tensa. Yo digo que lo tomemos. Vinimos aquí por un botín, y esto es más grande que cualquier cosa que podríamos haber imaginado. «¿Estás loco?», silbó Saúl. «¿Escuchaste lo que dijo esa cosa? Seríamos responsables de contener un horror cósmico. Somos carroñeros, no guardianes de la galaxia». Raúl no había apartado la vista de los procesadores de datos cristalinos. Los avances tecnológicos por sí solos podrían revolucionar toda nuestra civilización. Piensen en las posibilidades. «Santiago», suplicó Saúl, «sé razonable. Necesitamos dejar este lugar, advertir a otros que se mantengan alejados». La forma del guardián se estabilizó momentáneamente, su voz urgente. «La entidad despierta. Su presencia ha perturbado los campos de contención. Deben elegir ahora». Con un murmullo de maldición, tomé mi decisión. «Lo tomaremos. Carlos, agarra el cubo. Raúl, descarga cualquier dato que puedas de esos procesadores. Nos vamos». Saúl me miró con incredulidad, pero no había tiempo para discusiones. Carlos agarró el cubo de su pedestal e inmediatamente la cámara se sumió en la oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en un resplandor rojo siniestro. Corrimos hacia la salida, la estación temblando a nuestro alrededor. Al pasar por la puerta de la bóveda, miré hacia atrás y vi la forma del guardián disolviéndose en motas de luz. «La carga es suya ahora», nos llamó. «Ojalá la lleven mejor que nosotros». La puerta de la bóveda se cerró de golpe detrás de nosotros, cortando las últimas palabras del guardián. Corrimos por los corredores. La estación parecía desmoronarse a nuestro alrededor. «¡Víctor!», grité en el comunicador. «Enciende los motores, llegamos rápido». El estático crujió por un momento antes de que la voz de Víctor, llena de pánico, llegara. Ya era hora. «Algo está pasando aquí afuera. La estación está cambiando». Mientras corríamos, noté que las paredes a nuestro alrededor se estaban transformando. Crecimientos de aspecto orgánico se extendían como un cáncer. Corrimos hasta el final del corredor y nos encontramos cara a cara con una pesadilla. Lo que alguna vez había sido un humano, o algo parecido, ahora estaba frente a nosotros. Su carne estaba deformada, las extremidades torcidas y las articulaciones malformadas. Múltiples ojos parpadeaban en una cara que era más tentáculo que cualquier cosa reconocible. Carlos no dudó. Abrió fuego. La criatura cayó, su carne burbujeando y disolviéndose incluso al tocar el suelo. Finalmente llegamos a la bahía de acoplamiento. Nuestra nave un espectáculo bienvenido en medio del caos. Mientras nos apilábamos dentro, vi más de esas criaturas emergiendo de las sombras. Los motores rugieron y nos liberamos de las abrazaderas de acoplamiento de la estación. Al alejarnos, pude ver por primera vez la escala completa de lo que estaba sucediendo. Toda la estación se estaba transformando. Enormes tentáculos de metal y materia orgánica se retorcían en el espacio. En el centro, donde debería estar el núcleo, un vórtice giratorio de energía oscura emitía un resplandor siniestro. «Dios mío», susurró Saúl, «¿qué hemos liberado? Habíamos venido buscando un tesoro y encontramos algo imposible». El universo se había convertido en un lugar mucho más oscuro y peligroso, y nosotros éramos los que habíamos abierto la caja de Pandora. Víctor nos maniobró hacia la bahía de acoplamiento del puesto Sigma 9, una base asteroide discreta en los límites del espacio civilizado. Mientras la esclusa de aire ciclaba,
Podía sentir el peso del cubo en mi mochila, un recordatorio constante de nuestra decisión imprudente. «Muy bien», dije, dirigiéndome a la tripulación mientras desembarcábamos. «Nos quedaremos aquí un rato, recuperaremos el aliento y decidiremos nuestro próximo movimiento». Los ojos de Raúl se movían nerviosamente. «Necesito examinar ese cubo. Si vamos a sacar provecho de este desastre, necesitamos saber exactamente qué es». Nos abrimos paso a través del puesto. Encontrando una sala de almacenamiento abandonada, nos atrincheramos dentro. «Vamos a verlo, Santiago», gruñó Carlos. Saqué el cubo de mi mochila. Su superficie gris opaca, ahora marcada con líneas tenues de energía. Al colocarlo sobre una caja cercana, mis dedos rozaron uno de los patrones brillantes. De repente, la habitación se llenó de luz. Instintivamente retrocedimos mientras una proyección holográfica se materializaba frente a nosotros, tan nítida y real que era como si estuviéramos allí. Una enorme estación espacial colgaba en el vacío, su diseño inquietantemente familiar. «Eso es Nexo Primordial», susurró Saúl, refiriéndose al mayor logro de la humanidad fuera del mundo, mientras observábamos, horrorizados, oscuros tentáculos de energía comenzaron a serpentear alrededor de la estación. Se movían con una velocidad aterradora, perforando el casco como si fuera papel. La atmósfera se venteó violentamente al espacio, llevándose consigo escombros y cuerpos. Vi a un hombre, su rostro congelado, en un grito mudo de horror, siendo succionado al vacío. Los tentáculos se fusionaron, formando una masa de geometría imposible. Ojos parpadearon en su superficie, y enormes dientes se abrieron, destrozando secciones enteras de la estación. «Dios mío», Rex se atragantó. «Lo está consumiendo todo». La escena cambió. Ahora estábamos mirando un planeta verde y azul, rebosante de vida. La entidad descendió desde la órbita, su forma ahora tan vasta que eclipsaba el sol. Las ciudades se derrumbaron, mientras el suelo mismo parecía revelarse. Se abrieron grietas, tragándose edificios enteros. Los tentáculos de la entidad se extendieron, y dondequiera que tocaban, la vida simplemente dejaba de existir. Observé en silencio cómo la gente se desintegraba, sus cuerpos convirtiéndose en cenizas y dispersándose en vientos antinaturales. Un último cambio nos llevó a las profundidades del espacio. Una enorme flota de naves de guerra, miles de ellas, se enfrentaba a la entidad. Las armas de energía y los misiles impactaban en su forma, solo para ser absorbidos. Naves enteras eran envueltas, sus tripulaciones retorcidas y fusionadas con los cascos para crear armas vivientes de pesadilla. Tan abruptamente como había comenzado, la proyección desapareció. Nos quedamos en un silencio aturdidor. «Hemos condenado a todos, ¿verdad?», fue lo primero que dijo Víctor. Miré el cubo, ahora inerte y aparentemente inofensivo. «¿Qué hemos liberado?», murmuré. El impacto total de nuestra codicia y estupidez finalmente golpeándome. «Necesitamos un plan», dije, cortando las voces crecientes de mi tripulación. «Y lo necesitamos rápido». La decisión se tomó al final. Teníamos que deshacernos del cubo. Ninguno de nosotros estaba equipado para manejar la responsabilidad que representaba. «Conozco un lugar», dijo Víctor. «Terminus. Es un centro del mercado negro, escondido en el campo de asteroides Cerberus. Si alguien puede quitarnos esto de las manos, los encontraremos allí». El viaje a Terminus estuvo lleno de paranoia. Cada nave que pasaba, cada señal aleatoria en los sensores, nos tenía al borde, convencidos de que alguien, de alguna manera, sabía lo que llevábamos. Al acercarnos al campo de asteroides, vi Terminus por primera vez. Era un laberinto de estructuras interconectadas, construidas dentro y alrededor de un grupo de asteroides. Letreros de neón en una docena de idiomas anunciaban de todo, desde armamento exótico hasta biotecnología prohibida. Este era un lugar donde cualquier cosa podía ser comprada o vendida por el precio correcto. Víctor nos acopló en una bahía discreta.
y nos adentramos en el corazón de Terminus. Los corredores estaban abarrotados y llenos de una desconcertante variedad de especies. El aire olía a especias exóticas, aceite de máquina y desesperación. He organizado reuniones con 3 compradores potenciales, le dije a la tripulación mientras navegábamos por el caótico bazar. Los escucharemos y tomaremos la mejor oferta. Sin regateos, sin juegos. Nos deshacemos de esto y desaparecemos. Nuestra primera reunión fue con un agente de operaciones encubiertas de la Hegemonía, una mujer afilada que se presentó simplemente como la Dama de Negro. Nos reunimos en un rincón tranquilo de un bar sórdido, el tipo de lugar donde todos se preocupaban por sus propios asuntos si sabían lo que les convenía. Los ojos de la Dama de Negro se iluminaron cuando vio el cubo, pero tan pronto como mencioné su origen, su actitud cambió por completo. «Tontos», siseó, alejándose de la mesa. ¿Tienen idea de lo que han hecho? La Hegemonía no puede estar asociada con esto. Están solos. Se fue antes de que pudiéramos decir otra palabra. Nuestra segunda reunión fue con un coleccionista secreto de artefactos alienígenas. El anciano marchito, su especie indeterminada bajo capas de túnicas fluidas, nos recibió en una sala de exhibición privada llena de objetos extraños y maravillosos. Cuando coloqué el cubo frente a él, extendió una mano temblorosa para tocarlo. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, sus ojos se volvieron hacia atrás y soltó un grito desgarrador. 2 guardaespaldas corpulentos entraron apresuradamente, llevándose a su maestro mientras balbuceaba incoherentemente sobre el fin de todas las cosas. Nuestra última opción fue un poderoso sindicato del crimen, conocido como la Nebulosa Carmesí. Su representante, un bruto llamado Gustavo, nos recibió en una suite lujosa muy por encima del bazar principal. Gustavo examinó el cubo. «Interesante», gruñó. «Muy interesante, de hecho. La nebulosa estaría dispuesta a quitárselo de las manos por, digamos, 10 millones de créditos. Era una fortuna, más que suficiente para establecernos de por vida». «Por otro lado», dijo Gustavo, su voz bajando a un gruñido amenazante, «creo que simplemente lo tomaremos. Nada personal, ya saben. Los negocios son los negocios». La habitación estalló en caos. Carlos reaccionó primero, volteando la pesada mesa como escudo justo cuando los guardias ocultos de Gustavo abrieron fuego. Raúl y Saúl se lanzaron a cubrirse detrás de un sofá mullido, mientras yo agarraba el cubo y corría hacia la puerta. Corrimos por los pasillos de Terminus, empujando a mercaderes sorprendidos y esquivando disparos. El cubo vibraba en mi mano, casi como si estuviera vivo y disfrutando del caos. Al acercarnos a la bahía de acoplamiento, podía escuchar a los hombres de Gustavo acercándose. El sonido de sus botas cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Corrimos a través de la bahía de acoplamiento, sumergiéndonos a través de la esclusa de aire justo cuando estallaron los disparos de blaster detrás de nosotros. La puerta se cerró de golpe y sentí que la nave se sacudía mientras Víctor pisaba el acelerador. Mientras nos alejábamos de Terminus, me desplomé contra el mamparo, el agotamiento y la adrenalina, dejándome tembloroso. El cubo estaba en el centro del piso, luciendo engañosamente inofensivo. «Bueno», dijo Saúl, limpiándose el sudor de la frente, «creo que es seguro decir que el mercado negro ya no es una opción». Carlos gruñó en acuerdo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora, jefe?» Miré el cubo. «Necesitamos un nuevo plan, y lo necesitamos rápido, porque tengo la sensación de que nuestras opciones se están agotando». Mientras flotábamos en el vacío, tratando desesperadamente de formular un plan, el sistema de comunicaciones de la nave se activó. Una voz suave e inquietantemente calmada llenó la cabina. «Saludos, portadores de la llave cósmica. Somos los hijos del vacío, y tenemos una proposición para ustedes». Intercambiamos miradas cansadas. Raúl trabajó en la consola, tratando de rastrear la señal. «¿Cómo nos encontraron?»,
Exigí. La voz se rió. La llave llama a aquellos que escuchan, capitán. Hemos estado esperando su regreso durante eones. Sentí un escalofrío de miedo. Estas personas, quienes quiera que fueran, sabían demasiado. Queremos reunirnos, continuó la voz, en terreno neutral. El Hotel Stardust, abandonado en la estación Omega. Vengan solos. Traigan la llave. Haremos que valga la pena. La transmisión se cortó abruptamente. Es una trampa, gruñó Carlos. Saúl asintió en acuerdo. Seríamos tontos de ir. Miré el cubo. Podríamos ser más tontos si no vamos. Nos estamos quedando sin opciones. Y estas personas parecen saber con qué estamos lidiando. Después de un acalorado debate, pusimos rumbo a la estación Omega. Al acercarnos, vi el Hotel Stardust, una vez un lujoso resort, ahora una cáscara en descomposición, orbitando la estación principal. Nos acoplamos y me adentré solo, el cubo en mi mochila. El gran atrio del hotel era una sombra de su antiguo esplendor. Banderas descoloridas colgaban flácidas, y la fuente en su centro estaba seca y agrietada. «Bienvenido, capitán». Me giré para enfrentar la voz. Una figura emergió de las sombras, alta y demacrada, vestida con túnicas fluidas adornadas con varios símbolos. «Soy Mauricio», dijo, inclinándose ligeramente. «Sumo sacerdote de los hijos del vacío. Te estábamos esperando». Mientras mis ojos se ajustaban, vi a otros emergiendo de escondites alrededor del atrio. Todos vestían túnicas similares, sus rostros marcados con tatuajes. «¿Qué quieren?», pregunté, mi mano cerca del blaster. Mauricio sonrió, revelando dientes afilados. «Cumplir nuestro destino, por supuesto. Y tú, amigo mío, tienes la llave. Literalmente». Hizo un gesto y una pantalla holográfica se activó. Mostraba la antigua estación donde habíamos encontrado el cubo, pero con superposiciones de información que no podía entender. «Nuestra orden ha custodiado el conocimiento de los antiguos durante milenios», explicó Mauricio. «Sabemos de la entidad que encontraste, la que tu gente tan crudamente llama un horror cósmico. Pero es mucho más. Es trascendencia. Evolución, el siguiente paso en la conciencia universal». Escuché, horrorizado y fascinado, mientras Mauricio exponía su plan. Planeaban usar el cubo como un conducto para comunicarse con la entidad, con la esperanza de obtener su conocimiento cósmico. «¿Y qué hay para nosotros?», pregunté, jugando a lo largo. La sonrisa de Mauricio se amplió. «Ah, preocupaciones prácticas, por supuesto». Produjo un chip de datos, coordenadas de una nave capital derelicta, intacta desde la última gran guerra. Sus bodegas están repletas de recursos preciosos. Sus bancos de datos llenos de tecnología avanzada. Todo esto puede ser tuyo. Todo lo que pedimos a cambio es el cubo y la ubicación de la estación donde lo encontraste. Miré el chip. La riqueza que ofrecía podría establecernos de por vida, resolver todos nuestros problemas. Pero el costo... ¿Se dan cuenta de que lo que están planeando probablemente destruirá todo?, dije. Mauricio asintió, sus ojos brillando con fervor. «Para crear, primero hay que destruir. El viejo orden debe caer para que el nuevo pueda surgir. Seguramente has visto vislumbres del futuro a través del cubo. La gloriosa transformación que nos espera a todos». Pensé en las visiones que habíamos presenciado. Mundos destrozados, civilizaciones aniquiladas. ¿Era este realmente el futuro que estos fanáticos deseaban? «Necesito discutir esto con mi tripulación», dije con cuidado. «Por supuesto», respondió Mauricio, «pero no se demoren. Las estrellas se alinean, capitán. El tiempo del despertar está cerca». Mientras regresaba a la nave, mi mente era un torbellino de pensamientos conflictivos. La oferta del culto era tentadora, una salida a nuestro predicamento, una oportunidad de riqueza inimaginable. Pero el costo... Podríamos vivir con nosotros mismos si condenábamos a la galaxia.
Reuní a la tripulación en nuestra pequeña área común, exponiendo la proposición del culto en detalle. «Entonces, déjenme entender esto», dijo Carlos, sus ojos entrecerrados. «Les entregamos el cubo, les decimos dónde lo encontramos, y a cambio, obtenemos coordenadas a un tesoro que nos establecerá de por vida. Ese es el trato». Saúl negó con la cabeza vehementemente. «Esto es una locura. No podemos darles los medios para desatar esa cosa sobre el universo. La destrucción que vimos en esas visiones. Estaríamos condenando a innumerables vidas». «¿Y cuál es la alternativa?», contó Raúl. «La hegemonía nos quiere muertos. El mercado negro se volvió contra nosotros. Estamos cargando una bomba cósmica con un objetivo en la espalda». Víctor, usualmente callado, habló desde el asiento del piloto. «Por mucho que odie admitirlo, Raúl tiene razón. No estamos equipados para manejar esto. Tal vez es mejor en manos de personas que lo entienden». Saúl se burló. «Son fanáticos. Quieren remodelar el universo, lo que sea que eso signifique. No podemos confiar en ellos». La discusión continuó, cada uno de nosotros lidiando con las implicaciones morales de nuestra elección. Yo permanecí en silencio, sopesando nuestras opciones cuidadosamente. Finalmente, Carlos golpeó la mesa con el puño. «Miren, comenzamos este trabajo por créditos. Un gran golpe para establecernos, sacarnos de esta vida. Ahora tenemos la oportunidad de hacer precisamente eso. Yo digo que lo tomemos». Miré a mi tripulación, viendo el miedo, el agotamiento, el destello de esperanza ante la perspectiva de escapar de nuestra existencia precaria. Con un suspiro pesado, tomé mi decisión. «Lo haremos», dije, silenciando cualquier otro debate. «Les daremos el cubo y las coordenadas, y luego terminamos. Tomamos nuestro pago y desaparecemos». El alivio en sus rostros fue obvio, mezclado con un atisbo de culpa que todos tratamos de ignorar. El intercambio fue rápido y sin ceremonias. Los ojos de Mauricio se iluminaron con un júbilo fanático cuando le entregué el cubo y el chip de datos con las coordenadas de la estación. «Han tomado la decisión correcta», dijo, su voz llena de reverencia. «El universo será remodelado y ustedes habrán jugado su parte en su gran diseño». No respondí, simplemente tomé el chip que ofreció a cambio. Mientras nos íbamos del Hotel Stardust, la sensación de haber cometido un terrible error no me abandonaba, pero la suerte estaba echada. De vuelta en nuestra nave, Víctor ingresó las coordenadas que nos habían dado mientras nos preparábamos para saltar a velocidad de curvatura. El silencio cayó sobre la tripulación. Habíamos logrado lo que nos habíamos propuesto, asegurar nuestra fortuna. Pero el costo se sentía increíblemente alto. Horas después, salimos de la velocidad de curvatura en un sistema sin importancia, y allí lo vimos. La nave capital era enorme, fácilmente 10 veces el tamaño del crucero más grande de la hegemonía que había visto. Su casco estaba marcado por batallas antiguas, pero intacto. Esto no era un derelicto. Era una reliquia perfectamente conservada de una guerra olvidada hace mucho tiempo. «Dios mío», susurró Raúl, sus ojos bien abiertos mientras escaneaba la nave. «La tecnología en esa cosa, vamos a ser ricos, más allá de nuestros sueños más salvajes». Al acercarnos a nuestro premio, debería haberme sentido eufórico. Este era el golpe de una vida, la clave para un futuro libre de las dificultades que habíamos soportado. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en el cubo, ahora en manos de fanáticos, y el terrible futuro que podríamos haber desatado. La enorme nave llenó nuestra ventana, prometiendo riquezas indescriptibles y tecnología avanzada. Pero mientras nos preparábamos para acoplarnos, una sospecha persistente se aferraba, insinuando que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador.